Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Hola, hoy la enseñanza de la matemática requiere la implementación de estrategias didácticas que permitan la creación de escenarios en donde el modelaje, la aplicación y la socialización se pongan en práctica. Una de esas estrategias didácticas es el aprendizaje colaborativo y el cooperativo. El trabajo colaborativo es un modelo de enseñanza en el que se busca fomentar la construcción del saber a través del trabajo entre pares o en pequeños grupos. Es un proceso en el que se aprende más de la interacción con otros de lo que hubiera aprendido por sí solo. Permite aprender a través del descubrimiento. Promueve la aplicación de operaciones metacognitivas. Da la oportunidad de trabajar en equipo, de aprender a resolver conflictos y conformar comunidades de aprendizaje. Los fundamentos de esta estrategia son la teoría de la interdependencia positiva de Johnson y Johnson, los aportes de la teoría cognitiva con Piaget, sumado a lo propuesto en el socioconstructivismo con Vygotsky y Ausubel, así como las inteligencias múltiples de Kahneman y los aportes de Roger en la psicología humanista. ¿En qué consiste el diseño del trabajo colaborativo? Se implemente una diversidad de técnicas, se dosifiquen actividades y recursos para que los estudiantes en un ambiente de corresponsabilidad puedan alcanzar una meta y generar productos. Para ello se requiere la organización de grupos de 3 a 5 estudiantes, establecer reglas, asignar roles y determinar responsabilidades. Considerar un momento de ejecución acompañado por el profesor, quien debe promover la comunicación asertiva, la participación individual y grupal, que genere un espacio en donde exista discusión e integración de saberes para la producción del trabajo propuesto. Al final, es muy importante que se considere un espacio para la socialización, ya que ello da la oportunidad de exponer los trabajos de cada grupo y recibir retroalimentación. La diferencia entre el trabajo cooperativo y el colaborativo es que en el primero, el profesor diseña a cabalidad cada detalle de la actividad. Por lo tanto, es una tarea muy estructurada y ordenada, dirigida por el profesor. Sin embargo, en el trabajo colaborativo, el profesor solo establece el objetivo, el tiempo global y el trabajo final. Y son los estudiantes los que autogestionan y diseñan su estrategia para presentar su trabajo y alcanzar la meta. Por ello se sugiere que el trabajo cooperativo se implemente en grupos iniciales y en grupos maduros se aplique el trabajo colaborativo. El rol del profesor en ambos casos es el de un facilitador y mediador del proceso. El estudiante por su parte es un ente activo y consciente del proceso, dispuesto a colaborar con otros, crítico y propositivo, pero sobre todo comprometido con su proceso de aprender. La evaluación busca generar evidencias del desempeño, tanto del trabajo individual, de la dinámica del grupo, como del trabajo final. Por ello, es muy importante que se tenga claridad de los criterios de valoración y que se implementen técnicas e instrumentos para poder cotejar dicha información, puesto que ello permitirá generar espacios de retroalimentación. Y muy importante es dar la oportunidad de que exista una autoevaluación con estrategias metacognitivas. Para esta intervención se planteó como objetivo determinar si existe una diferencia entre la construcción del concepto de integral y del teorema fundamental del cálculo antes y después de implementar el trabajo colaborativo durante una sesión de aprendizaje. ¿Cómo se diseñó esta sesión de aprendizaje? Primero, se formaron 2 grupos de 5 integrantes cada uno. Como el trabajo colaborativo lo indica, se asignaron roles. Los roles fueron coordinador, expositor, calculista, graficador. Para el caso del calculista, se tomó en consideración que hubiesen 2 estudiantes asignados a este rol. No está de más decir que cada uno de los roles fue elegido por cada integrante del grupo. ¿Qué actividades se llevaron a cabo? Se llevaron a cabo lecturas, discusión,
hacer gráficas y la socialización. ¿Cómo se evaluó? Para el caso de la intervención se evaluó a través de una rúbrica el desempeño de los estudiantes dentro del grupo por una escala de rango y para ver si existía una diferencia significativa entre antes y después de la intervención, una prueba escrita. La duración de la intervención fue aproximadamente de 2 horas. Trabajo de observador, o sea, si acá yo hice un medio de 2 de la fuerza, 2 que restas, los fueron, es 2. Pues ahora es 3. Fuerza es 2. Y el resto es anda bien. Luego si tengo un medio de Como principales resultados, luego de la intervención tenemos: primero, para evidenciar si hubo una diferencia significativa antes y después de haber implementado la estrategia de trabajo colaborativo, se aplicó la prueba de TD Students para muestras emparejadas con un nivel de confianza del 95%, llegando a la conclusión que sí existe una diferencia significativa entre la construcción del concepto de integral y del teorema fundamental del cálculo al utilizar el trabajo colaborativo. Además, se preguntó a los estudiantes si considera que el trabajo colaborativo le permite conceptualizar mejor los temas de integral y el teorema fundamental del cálculo, a lo cual el 100% de ellos contestó que sí. Entre sus comentarios más importantes o relevantes se puede mencionar que mejora la conceptualización, se discute y socializa, y se llegan a conclusiones de forma grupal. Dentro de las ventajas que tiene la implementación del trabajo colaborativo en la enseñanza de la matemática es que da la oportunidad de pasar de la fase manipulativa a la fase gráfica y a la fase simbólica. Además, permite hacer uso del lenguaje verbal para poder expresar el significado de lo aprendido. También genera que el estudiante se implique en su proceso de aprender, asuma el protagonismo y aprenda pensando. Además, al inducirles el aprendizaje por el descubrimiento, se da la oportunidad de que desarrollen habilidades para comunicar, compartir y confiar. Agradecemos la participación de los ponentes en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.